No sé si será el último grupo, pero ya estoy de salida después de tantos años quitar la asignatura. Pero bueno, con ánimo de admitir conocimiento, compartir experiencia. ¿Alguno de ustedes, vamos a comenzar con eso, alguno de ustedes um, tiene alguna experiencia en construcción, en obras civiles? No, profe, no, todavía no. No entendí. Ajá. No, profe, en obra todavía no. En mis pasantías no estuve en obras. Ah, En oficina. ok. ¿Alguien más ha tenido algún contacto con las obras civiles? Rafael Pérez tampoco. Ok. Bueno, vamos a asumir de que estamos como estudiantes todavía, no ha habido contacto con las obras. Eh, Vamos a conversar hoy de dos aspectos. Uno, como les dije ya, el contenido de la asignatura y otro, el proyecto que vamos a trabajar. Es importante que tengamos claridad en cuanto a en dónde podemos aplicar los conocimientos. Entonces, justamente lo vamos a aplicar en un proyecto determinado. Ok, vamos con el contenido de la asignatura. ¿Ven allí? ¿Están viendo la hoja que puse en pantalla? Sí, 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 profe. Ok. Bueno, según este contenido de la asignatura, ingeniería de construcción, en la primera semana, sería digamos esta semana, vamos a hacer la introducción a la ingeniería de la construcción. Vamos a conversar brevemente por ahora sobre los sistemas constructivos, conceptos. Luego vamos a hablar la segunda semana sobre sistemas constructivos en edificios altos y sistemas constructivos en viviendas de bajo costo. Luego hablaremos de detalles cómputos métricos en estructura. Vimos detallado de proyecto, cómputos métricos. Igualmente, detallado de proyecto, cómputos métricos. Este tema nos lleva tiempo porque a ustedes les falta la, 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 la práctica. No es que sea complicado, esto es matemática, algo de geometría quizás, pero muy básico. Sí hay unos conceptos que necesitamos tener bien claros. Vamos a tener que hacer diferencia entre lo que es cómputo métrico, lo que es cantidad de obra. Si quieren anotan estos conceptos, después los vamos a desarrollar. Estos títulos: cómputo métrico, cantidad de obra y cantidad de materiales. Muy bien, ahí vamos a retomar este punto. Seguimos aquí con el programa de la asignatura. Procedimientos constructivos, excavaciones y rellenos, excavaciones profundas, excavaciones con soporte, cantidad de materiales en encofrados. Tenemos por aquí, en cuanto a la evaluación, por aquí pasamos en la semana 4 los cómputos métricos de un proyecto elaborado en grupo. Por eso que vamos a hablar del proyecto. Tiene un valor de 10 puntos.
Por ahora vamos a hacer solamente cómputos métricos de estructura. Después tendremos tiempo de ver cómputos métricos en albañilería, instalaciones, etcétera. Entonces, el proyecto, la primera parte del proyecto consiste en determinar los cómputos métricos de estructura de un proyecto dado. Ok, seguimos entonces con el programa. En la semana 8 hay un examen parcial. Se va a hacer una prueba presencial en el decanato. Esta es presencial. Con un valor del 25%. Normalmente en este primer parcial se evalúa cómputos métricos, cantidad de materiales y también algo de teoría que tiene que ver con sistemas constructivos, con excavaciones, con rellenos, etc. Semana 9, diseño de elementos de madera, a compresión y a flexión. Seguimos con diseño de elementos de madera a corte y flexocompresión. ¿No? Esta teoría de diseño en madera nos permite después hacer el diseño de los encofrados. Tal como dice la semana 10, diseño de encofrado de losa y diseño de encofrado de muros. Continuamos ya después de la semana 11 hasta la semana 10, digamos, es un material técnico práctico de obra, y a partir de la semana 11 entramos en una etapa más administrativa de la obra, ¿no? A los costos de la mano de obra, el factor de costo asociado al salario. Aquí hay un trabajo por grupo que consiste en determinar el factor de costo asociado al salario, vale 5%. Y viene un segundo examen parcial con un valor de 25%. Aquí se evalúa prácticamente diseño de encofrados y eventualmente también puede ser algo de costo de mano de obra. Hay también un tema aquí que se evalúa, que también aprendemos a diseñar estructuras de madera permanentes, no como los encofrados, que son estructuras temporales que se ponen y se quitan, sino como por ejemplo un techo en una terraza, una mezanina en un local comercial o un depósito en madera. Entonces son estructuras permanentes en madera, también se evalúan aquí. Igualmente esta prueba es presencial en el decanato. Luego hablaremos de costos de equipos, factor de uso diario en equipos, análisis de peso unitario. APU es análisis de peso unitario en elementos de estructura, APU un elemento de mampostería o albañilería, APU de elementos de instalaciones, administración de contratos de obra, de estimación de flujo de caja. Tercer parcial, ya estamos en la semana 16, que es lo que dura el semestre, y hay otra prueba presencial de 25%. Y un proyecto final que es colocarle los precios unitarios y colocarle los precios unitarios a los cómputos que ya calculamos en la primera parte del proyecto y montar un presupuesto. ¿Ok? También es por grupo y vale el 10%. Entonces, estamos claros con el contenido y la evaluación. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Muy bien. Antes de pasar con el proyecto, vamos a darle las definiciones. Pero serán los parciales presenciales. Sí, ahí lo dice, presenciales. Parciales presenciales. ¿Estamos claros? Por eso yo propuse la asignatura este semestre, igual que el semestre pasado, semipresencial. En el caso de estar fuera, o hace el viaje para presencial, o buscamos la forma de hacerlo
por vía de excepción online. Pero lo ideal es que sea presencial. Bien. Los conceptos, para que los anoten allí en su hoja que tengan a mano. Cómputo métrico. ¿Qué es cómputo métrico? Fíjense bien, cuando nosotros tenemos un proyecto que queremos ejecutar, ¿qué hace falta para justamente ejecutar el proyecto, llevarlo adelante, llevarlo a cabo, hacerlo realidad? Bueno, lo que hace falta es un presupuesto, ¿verdad? Nadie va a decir, mira, hágame esta casa y después vemos. No. El asunto es que el cliente quiere saber por lo menos aproximadamente cuánto le va a costar su casa, su proyecto, su edificio, su puente, lo que sea. Entonces, para poder hacer un presupuesto, hay que tener unas cantidades de la obra que se va a ejecutar. Todavía no se ha ejecutado, pero ¿cuál es la fuente de información para poder estimar esas cantidades? Los planos, no hay otra. Si hay un proyecto, hay unos planos. ¿Sí? Hay planos de arquitectura, hay planos de estructura, hay planos de instalaciones, hay planos de detalles. Entonces, si tenemos los planos, de allí podemos sacar nosotros los cómputos métricos. De modo que los cómputos métricos son las cantidades de obra estimadas en base a los planos de proyecto. Exactamente así lo pueden escribir. Los cómputos métricos son las cantidades de obra a ser ejecutada, estimados con base a los planos de proyecto. ¿Se entendió? ¿Alguien me puede repetir lo que dije? ¿Qué fue lo que dije? Son las cantidades de obra a ser ejecutadas que se estiman en base a los planos del proyecto. Ok. Las cantidades de obra a ser ejecutadas estimadas con base a los planos de proyecto. Exactamente. Esos son los cómputos métricos. ¿Y quién elabora los cómputos métricos? Esto es importantísimo. De hecho, las grandes deficiencias que tienen los presupuestos son cómputos métricos deficientes, mal elaborados, mal estimados, incompletos. Y es muy difícil en realidad que no haya algún error, alguna omisión, algo se escapó, alguna cuenta no fue exactamente bien hecha. Pero para que esto no ocurra, tiene que estar muy sistematizado el trabajo. La forma como los constructores y los ingenieros hemos aprendido a hacer que eso quede bien hecho de los cómputos métricos es utilizando unas planillas unas planillas de cómputos métricos, donde para cada partida, y cada partida es cada elemento de la estructura. Por ejemplo, el concreto en columna es una partida, concreto en vigas es otra partida. Acero de refuerzo de 3 octavos es una partida, acero de refuerzo de 5 octavos es otra partida. Pared de bloque es una partida, friso en pared es otra partida. Entonces, cada partida tiene su hoja de medición, su hoja de cómputo métrico. Entonces así se va haciendo un trabajo muy minucioso, muy detallado, pero bien llevado, para que no se nos quede nada por fuera, para que no haya, digamos, errores que lamentar.
Bien, con esos cómputos métricos, ¿quién los elabora en la práctica? Bueno, cuando, cuando ejecutamos un proyecto, cuando se realiza un proyecto de obra civil, estamos hablando no de la construcción, sino del proyecto en sí, los planos de proyecto. ¿Quiénes intervienen normalmente en ¿quiénes intervienen en un proyecto de obra civil? A ver, ¿quién me puede decir? Arquitectos, ok. ¿Quién más? ¿Qué hace el arquitecto? ¿Mm? El arquitecto diseña. Ajá, y entonces, ¿quién más interviene? Aparte del arquitecto, el ingeniero civil. El ingeniero civil, bueno, tiene que ver un calculista, ¿verdad? Que también diseña, pero diseña la estructura. En cambio que el arquitecto diseña la arquitectura. ¿Qué significa diseño de arquitectura? A ver, ¿quién me puede decir qué hace el arquitecto? Mirar la parte estética de la estructura, ¿no? La parte estética. Sí, o sea, cómo se va a ver, dónde se va a localizar, todo eso. Bueno, la parte estética es un resultado, pero lo primero que hace un arquitecto, aparte, o sea, una vez, mejor dicho, una vez que ya está definida la idea de lo que se quiere hacer, de las necesidades del cliente, porque supongamos que es una casa. Vamos a hablar más precisamente con respecto al proyecto que tenemos que evaluar. Hay un proyecto real que ustedes van a manejar para hacer los cómputos métricos y es una vivienda unifamiliar, pero una señora vivienda, ¿okay? Una quinta, una buena casa de muchos metros cuadrados, con muchos niveles o desniveles, y eh, donde va a vivir una familia probablemente que todavía sigue creciendo, ¿no? Son gente más o menos joven, por supuesto tienen los recursos para haber comprado un terreno lo suficientemente grande y con la ubicación ideal, a lo mejor tiene vista para el Valle del Turbio, etcétera. Entonces son, bueno, algunas familias privilegiadas que podrán hacer esto, pero lo hacen porque tienen los recursos, ¿no? Entonces, bueno, viene el arquitecto, se reúne con el esposo, la esposa, ven cuáles son las necesidades. Yo quiero aquí una sala así, quiero una cocina así, quiero tantos cuartos. Tenemos dos niños, pero viene por ahí el tercero, a lo mejor queremos tener un cuarto de visita, un cuarto de huéspedes. Eh, el señor puede querer un estudio, después quieren tener una terraza aquí, eh, una parrillera por allá, un bar por acá. Entonces, bueno, hay exigencias que son del cliente, que el arquitecto las analiza, las procesa, y sobre esas ideas que se comparten en una reunión, vamos a cerrar aquí esto así. Sobre esas ideas que se comparten en una reunión entre el arquitecto y dueños de, los dueños del proyecto, en realidad, son los dueños del terreno, los dueños de los recursos para hacer la obra. El arquitecto se sienta y propone, o sea, con su conocimiento de arquitecto justamente, él no ha pensado todavía mucho en la estética,
lo que ustedes están enseñando. Él tiene que pensar en dónde pongo las columnas, dónde van a ir los ejes de columna. Básicamente es eso el primer trabajo que hace el arquitecto. ¿Dónde pongo los ejes en un sentido y en el otro para que me queden los espacios así, así, así? Que esta gente quiere. ¿Dónde va la escalera? Importantísimo. Una casa de 2 pisos. ¿Qué altura le voy a dar a los entrepisos? Se llama altura de entrepiso la altura entre, bueno, el piso de planta baja y el techo, y después el otro piso de arriba. Pero normalmente esa altura puede ser 2,80, pero puede ser que el cliente le pida, yo quiero que muy espaciosa la casa, que se vea una casa alta, ponme eso a 320. Entonces, bueno, empieza también a intervenir el cliente, porque es un tipo muy alto, que le gusta ver su casa más alta todavía. Entonces, bueno, el arquitecto no le queda más remedio que complacerlo. ¿Ah? Y esa altura también va a incidir después en el cálculo, porque va a haber un poco más de flexión, de pandeo, todas esas cosas que hay que controlar en las columnas. Pero bueno, finalmente el arquitecto es el que presenta una propuesta preliminar. Mira, aquí está la propuesta que se llama anteproyecto, con los espacios que ustedes quieren. Aquí van a llegar, aquí va a estar la escalera, aquí va a estar la cocina, aquí va a estar el lavadero, aquí va a estar la sala, el comedor, la terraza. Arriba están los cuartos, tantos baños, abajo hay también un cuarto de visita o un estudio con unos baños. Entonces, bueno, esa propuesta preliminar la vuelven a discutir. Y aquí hay un problema de que muchas veces lo que sabe el arquitecto de planos no lo saben los clientes. No todos los clientes leen los planos, ¿no? Generalmente pueden ver así, aquí está la cocina, aquí está la sala, aquí está el comedor, pero no tienen la capacidad de visualizar eso en el espacio, y son muchas veces los cambios que ocurren en obras, porque la gente se da cuenta de que no, yo no quiero eso así, esta pared no me gusta aquí, quítame esa pared. Ah, no, pero entonces, ¿cómo hago? Si esta pared me tapaba la vida. Bien, luego de que ese proceso se resuelve de alguna manera entre el arquitecto, fíjate todo lo que está trabajando el arquitecto, todavía no ha entrado el ingeniero. Por eso es que al arquitecto hay que darle su puesto, hay que respetar su profesión, porque nosotros como ingenieros ni se nos ocurra ponernos de arquitecto, porque todo lo hacemos cuadrado y feo. Ahí sí entra la parte estética, lo que es demasiado cuadrado, demasiado rígido, sin el criterio, sin la formación del arquitecto. Los volados, ¿a dónde voy a sacar un volado por aquí, un volado por allá, para darle un juego al volumen? Ahí entra la parte estética, en cómo yo visualizo algo en el espacio para que, visto en conjunto, tenga un efecto estético, armónico, que no sea una caja, ¿verdad? Que aparezca un volado por aquí, un volado por allá, que haya un juego con los techos, en fin, todas las posibilidades que tienen la arquitectura para jugar con, con el diseño de los techos y con el diseño de las fachadas. Ahí empieza a entrar el tema estético que alguno de ustedes mencionó. Lo más importante entonces es que el arquitecto defina dónde van los ejes, cuántos niveles son, cuáles son las alturas, y ya que eso está aprobado, él puede elaborar unos planos definitivos, entre comillas, de planta baja y planta alta. Vamos a hablar del caso del proyecto que tenemos entre manos, que es una casa de 2 pisos. Entonces él dice, bueno, aquí está, este es el plano de planta baja, este es el plano de planta alta, estamos todos de acuerdo, y seguimos. Entonces recién allí
es que el arquitecto dice, bueno, ya yo tengo las plantas, pero yo no sé cuánto miden las columnas, yo no sé qué acero le pongo a las columnas, por ejemplo, porque él no es calculista. Entonces él tiene que pasarle esos planos de planta a un calculista, a un ingeniero civil que calcule, y el ingeniero civil calculista es el que va a modelar la estructura con su programa, su SAP, lo que él tenga, pone sus, ¿cómo se llama? Sus pórticos en un sentido, pórticos en otro, define cómo van las losas y empieza a diseñar. Y el diseño generalmente viene de arriba hacia abajo, ¿verdad? Se diseña de arriba hacia abajo, las losas de arriba cargan las vigas de arriba, las vigas de arriba cargan las columnas, después viene la losa de entrepiso, digamos, el techo del primer piso, también tiene sus losas, sus vigas, columnas, vigas de arriba, pedestales y fundaciones, que pueden ser zapatas, pueden ser pilotes, depende cómo sea el terreno. De modo que todo este proceso de diseño, como les digo, es de arriba hacia abajo, mientras que la construcción es al revés, la construcción comienza abajo y va subiendo, evidentemente. Primero las fundaciones, después las columnas, losas, escaleras, etc. Y las respectivas vigas. En fin, ya el ingeniero entonces está trabajando, calculando las losas. Bueno, aquí hay un tema también en cuanto al sistema constructivo. Vamos a aprovechar de introducir ese tema. Al hablar de que hay pórticos, entonces ya tenemos claro de que el sistema es aporticado. Básicamente, los sistemas constructivos son tres. El aporticado es el que ustedes el que se enseña en la universidad, ¿verdad? Ese que tiene ahí la imagen que dice en el centro de unidad de construcción, es un sistema aporticado. ¿Qué quiere decir? Que hay pórticos, pues. Hay columnas, vigas, losas, columnas, vigas, losas, y se van repitiendo y se van extendiendo en ambos sentidos, bueno, y eso forma finalmente una estructura aporticada, una estructura de pórtico, que repito, es la que ustedes estudian y prácticamente la única que se estudia a nivel de diseño estructural. El otro sistema sería el sistema apantallado. Bueno, en el sistema apantallado, que puede ser, por ejemplo, los edificios de... Bueno, ahí lo tenemos nosotros, ahí cerquita del decanato de Ingeniería Civil, esas estructuras de las torres del CISAL, que están abandonadas allí porque no cumplen con las normas antisísmicas, se construyeron en una época en que les permitió traerse un proyecto francés y querer sembrarlo aquí, y cuando alguien se dio cuenta de que parecía que no tenían suficiente inercia en un sentido para tomar el sismo, bueno, se prendieron las alarmas y eso hizo que se quedara la obra paralizada. Y solamente los edificios que estaban más bajitos los pudieron, digamos, terminar allí, no seguir más con más pisos y los pudieron habilitar. Los que llegaron hasta el último piso no se pueden habilitar porque no cumplen con las normas antisísmicas. Pero es un sistema apantallado, donde no hay columnas ni vigas, sino que hay pantallas. Son pantallas de concreto, muros, ¿no?, que van subiendo, hay muros, losas, pero no podemos hablar de pórticos, porque no está el concepto del pórtico, que son columnas, vigas y losas. Entonces ese es el otro sistema. Ahora, yo voy a poner en mi casa un sistema apantallado. Caramba.
es muy rígido, ¿no es cierto? O sea, si yo quiero cambiar una pared, tengo que tumbar la estructura. Si yo quiero abrir una puerta, tengo que también demoler la estructura y la voy a debilitar. De modo que para una casa de 2 pisos, el sistema apantallado prácticamente está descartado. Pero si voy a hacer edificio, bueno, puedo pensar que, por ejemplo, en Río Lama, allá en la vía hacia Lujano, ahí hay no sé cuántos edificios de apartamentos de 4 pisos que son apantallados. Y más para acá, hacia los Cardones, las Trinitarias, hay también mucho desarrollo de edificios que son apantallados. De manera que en edificios, el sistema apantallado sí es más común, tiene una ventaja de alto rendimiento, porque son unos moldes que se vacían muy rápido, y cuando vaciamos las pantallas, pues ya estamos haciendo también parte de la mampostería, ya hay paredes hechas. Mientras que cuando estén aporticados, hay que hacer, por un lado, la estructura, después los cerramientos con bloques, con mampostería. Así que para muchas unidades, el sistema el sistema apantallado en vivienda para muchas casas resulta económico, resulta más económico. Claro, hay que hacer una inversión inicial alta porque hay que comprarse unos moldes, hay que tener unas grúas, pero el rendimiento es tan alto que todo eso se paga, siempre y cuando yo pueda darle uso, vender, colocar esa gran cantidad de unidades de vivienda que he fabricado. Hubo una época que eso era así. Hoy en día, con la recesión, con la hiperinflación, pues no se están haciendo grandes desarrollos de vivienda en Venezuela. Y el otro sistema, ya hemos hablado del aporticado y del apantallado. El otro sistema que nos queda es, bueno, ¿qué pasa si ponemos a trabajar la mampostería como estructura? Porque tengo que poner columnas y vigas. Si yo pongo unos bloques de concreto y le meto unas cabillitas y voy rellenando los huecos del bloque, bueno, pues se construye una mampostería armada. O si yo, digamos, vacío una losa de piso, dejo las cabillas para las columnas, hago las paredes primero y después utilizo las paredes como parte del encofrado y nada más que vacío unas columnitas en los extremos de las paredes y en las esquinas, entre donde se cruzan las paredes. Entonces la pared me queda confinada con las columnas. Y encima de esas paredes le vacío también unas viguitas que son como vigas de amarre, que van donde el bloque también me trabaja como encofrado. Nada más voy a colocar tablas laterales, vacío, entonces unas viguitas que me conectan todas esas columnitas que también están confinando el bloque, hasta que me queda todo el bloque, toda la pared confinada entre unas columnitas y una viguita, por decirlo así en diminutivo. Sigue siendo algo, porque hay unos portiquitos también ahí, hay algo de pórtico, pero el concepto es mampostería confinada. Entonces, todo lo que es mampostería confinada, mampostería reforzada, se llama mampostería estructural, que es el otro sistema. Entonces, tenemos 3 sistemas. Claro, ese sistema de mampostería estructural no es para hacer edificios grandes, 1 piso, 2 pisos. Así que es más para viviendas unifamiliares, no para edificios. Entonces, tenemos que, en resumen, 3 sistemas constructivos básicos: aporticado, apantallado y mampostería estructural. Eso, además, habría que combinarlo con los materiales. ¿Qué pasa si yo hago mi estructura
sean pórticos, por ejemplo, de concreto armado, pero ¿qué otra opción hay? Pues yo puedo decir, yo la voy a hacer de acero. En vez de hacer columnas de concreto, voy a hacer columnas de conduven, de tubo conduven. ¿Se puede? Sí, se puede. Sigue siendo pórtico, porque tendré que hacer mis columnas, mis vigas de sísmica, mis vigas de carga, y entonces haré una estructura aporticada en acero. Y en la losa, bueno, puedo usar los aceros, que también es un elemento que funciona. ¿Y por qué la gente no hace esto? ¿Por qué la mayoría de las casas tienen, casi todas las casas son de concreto armado? Bueno, porque hay varias razones. Hay varias razones. En primer lugar, yo diría que en Venezuela, como criterio, como idiosincrasia, tenemos la formación para el concreto armado, más que para estructuras de acero o de otros materiales, o de madera, por ejemplo. Entonces, es decir, antes que llegaran los españoles, por ejemplo, aquí se construía era con, con bajareque, con arcilla, ¿no? Bueno, unas paredes así anchísimas de arcilla y tenías un muro y hacías tu casa y arriba le ponían unos palos de madera y encima le vaciabas o ponías unos caña brava, ¿no? Caña brava, y arriba de eso le echaba otro poco de arcilla y la teja. Bueno, ese es un sistema artesanal de construir, pero eso y además trae el problema de, de enfermedades, ¿no? Así que enfermedades infecciosas, porque se meten animales, ¿verdad? Entonces, eso se ha descartado. Llegaron los españoles y empezaron a construir de otra manera. Después apareció el concreto y apareció el acero, que ya fue como a principios del siglo pasado. Y aquí en Venezuela los constructores eran o españoles o italianos o portugueses que traían también la tecnología concreto o la práctica del concreto armado. Y las universidades también enseñaban básicamente estructura de concreto armado. Entonces, en definitiva, yo puedo hacer mi casa con tubo estructural, con Duven, sí. ¿Y por qué no la hago? Ah, bueno, pues tengo que buscar un soldador que sepa soldar bien, o tengo que definir un tipo de conexión apernada, tengo que buscarme los pernos que sean los correctos, tengo que ver cómo voy a proteger la estructura para que no haya la corrosión, tengo que ver cómo voy a conectar la pared con el tubo que no se pega bien, tengo que estar soldando unas cabillitas o poniéndole unos ángulos laterales para que el bloque no se me vaya a volcar. Así que no es tan conveniente para una casa una estructura de hierro. Se han hecho y han solucionado y han hecho casas en cantidades que vamos a ver más adelante cuando hablemos de vivienda de bajo costo, hechas con tubo estructural. Pero para este proyecto concreto, como siempre vamos a referirnos a lo que tenemos entre manos, este proyecto que lo vamos a mostrar al final, la estructura de concreto armado es la ideal. Es la ideal. Las conexiones con las paredes funcionan mejor. La mano de obra disponible está así. Hay no sé cuántos carpinteros que saben hacer encofrados de las estructuras, hay buenos cabilleros. Entonces tenemos suficiente mano de obra y equipos para abordar las construcciones en concreto armado.
Bien. ¿Dónde estábamos? Regresemos al proyecto. Intervino el calculista y diseñó la estructura. Diseñó las secciones de las columnas. El arquitecto no le gustaban las columnas cuadradas, porque las columnas cuadradas salen esquinas por todas partes. Si ustedes hacen una casa con columna de 40 por 40 o de 30 por 30, van a ver que el bloque tiene 15. Entonces, quiere decir que yo le llego con una columna en el centro, le llego con pared de 15 a una columna de 30 por 30 y me quedan esquinas por todos lados. Esas esquinas se meten para los ambientes y se ven. Entonces al arquitecto no le gusta ese tema. Entonces es probable que el convenio sea, bueno, vamos a llevar aquí una columna de 20 por 40 o de 20 por 50, lo que dé. Pero se reduce, por lo menos en una dirección, el tamaño de la columna para que la pared no presente ese tipo de esquina. Y una pared de 20 por 20, pero una columna de 20 por 60, yo puedo disimularla usando dos bloques de 10. Pego dos bloques y llevo a la columna y ahí 10 son 20. Entonces, bueno, no hay el efecto. O muchas veces ponemos el bloque hacia el lado que más se ve, que digamos, hay un pasillo que pasa hacia la sala, yo no quiero que me sobresalga nada de la columna para acá, pongo el bloque con la cara de la columna y me queda en la diferencia hacia adentro, hacia un cuarto, por ejemplo. Entonces, bueno, ese tipo de soluciones, de detalles, se resuelven entre el arquitecto y el calculista. ¿Cómo quiero yo que me luzcan las columnas para que no me afeen los ambientes? Las columnas son la parte más importante de la casa, pero son feas también. Así no las oculto, la gente no quisiera ni verlas. Bueno, y con las vigas igual. Ustedes saben que si yo tengo un cuarto, en mi cuarto, estoy acostado en la cama, yo no quiero tener una viga atravesada aquí arriba mío. Pero ese es un eje y ahí hay una viga. Entonces el calculista dice, no, yo tengo que poner la viga porque ahí me recibe la losa y no sé qué. Y entonces la viga sobresale de la losa y esa es la que está viendo el cliente, la que va a ver el cliente cuando esté la casa lista, pero ya va a ser muy tarde. Entonces el arquitecto se anticipa y dice, no, esta viga no la quiero así, hazme la viga plana. ¿Qué quiere decir la viga plana? Bueno, es una viga que está metida en el espesor de la losa. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. En viviendas, digamos, en edificios no se debe hacer por la norma, pero en viviendas se puede hacer, se permite. Quiere decir que si la viga era de 20 por 40, si la ponía parada así, vertical, ahora me va a quedar a lo mejor de 60 por 20. 60 el ancho y 20 el alto. Pero como la losa es de 20, o de 50 por 25, si la losa es de 25, entonces queda la viga disimulada en la losa. Eso es una viga plana. Entonces, bueno, ya se van resolviendo estos temas entre el arquitecto y el calculista hasta que está todo ok. Se hacen los planos correspondientes de estructura y luego hay otro sistema que hay que también atender y que necesita diseño. ¿Cuál es? Ustedes se imaginarán, hay que meterle las instalaciones de agua fría, de agua caliente, de aguas negras. Y estas instalaciones tienen su diseño, tienen su cálculo
¿Quiénes de ustedes no han visto la materia de instalaciones? ¿Quiénes de ustedes no han visto instalaciones todavía? Esto no pasaba antes, pero ahora está pasando porque antes lo privaba, antes instalaciones privaba esta materia, pero después la quitaron. Quitaron esa privación. Emily no ha visto instalaciones. ¿Okay? Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es fundamental, digamos, saber cómo tienen que ir las instalaciones de aguas blancas y de aguas negras en una edificación. ¿Okay? Hay tuberías que van en las losas. ¿Okay? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Y se puede cortar un nervio? Bueno, la verdad es que en la losa habrá partes donde no hay bloques, sino hay solamente concreto con la cabilla del nervio y la tubería se mete por ahí y ya, pues, y caben todas las tuberías dentro de la losa. Pero después hay un tema de bajantes. ¿Por dónde van a ir los bajantes? Cuando estamos hablando de instalaciones en planta alta. Y por supuesto de diámetros. ¿Cuáles son los diámetros de la tubería de aguas blancas? Si es 3/4, si es 1 pulgada, si es 1,5. ¿Cuáles son los diámetros de las tuberías de aguas negras? ¿Cuáles son de 2 pulgadas? ¿Cuáles son de 4 pulgadas? Entonces es importante tener esta parte resuelta de las instalaciones. Y normalmente quien hace el diseño de instalaciones sanitarias es también el ingeniero calculista. A veces el mismo que hace la estructura, a veces otro ingeniero civil también que hace el diseño. Y ese diseño se hace con base en unas normas que están en una gaceta oficial, ¿de acuerdo? Que hay que cumplir para que los planos sean efectivamente permisados por la autoridad sanitaria correspondiente. Ya tenemos entonces planos de arquitectura, planos de estructura, planos de instalaciones sanitarias. Pero faltaría otra cosa, porque una casa tiene que tener su sistema de alumbrado, su sistema de tomacorrientes, el tomacorriente para la cocina, circuitos que son para corriente 220, para los aire acondicionados, por ejemplo, para la bomba del sistema hidroneumático, y circuitos de 110 voltios. Entonces, bueno, esto tienen que haber unos tableros y unas acometidas que llegan de la calle hasta el tablero, de la caja de medidor al tablero principal. Hay una tubería donde pasan unos cables más gruesos, ¿no? Llega a un tablero principal y de ahí se deriva a otro tablero que puede estar arriba, o si la casa es muy grande, habrá subtableros también en planta baja. Entonces, bueno, ¿quién hace esto? Esto no lo hace ni el arquitecto ni el ingeniero civil. Hay que buscarse el ingeniero electricista. También participa entonces en el proyecto y diseña las instalaciones eléctricas y elaboran unos planos donde indica cuáles son las tuberías que debo dejar, cuál es el cableado que tengo que utilizar y dónde van los tableros, qué tipo de tableros, para cuántos circuitos, si es para un tablero residencial sencillo, si son tableros más complicados, hay que mandarlos a fabricar. Todo eso está en una memoria descriptiva que presenta el ingeniero electricista. Bueno, y si la cosa se complica más, y vamos al caso de que, bueno, esa casa, gente que tiene mucho dinero, ellos la van a querer tener siempre acondicionada con la temperatura más confortable. ¿Okay? Entonces es posible que no quieran unos equipitos de aire acondicionado así de ventana o ni siquiera tipo split, de consola, sino que quieran un sistema centralizado de aire acondicionado con unas
unidades que están en los techos o están afuera. Entonces hay que prever todo el sistema de tubería de cobre para alimentar los puntos donde se quiere acondicionar cada ambiente. Hay que pensar en la ductería para llevar el aire frío que salga por las rejillas. Entonces hay también un proyecto de aire acondicionado. A veces también hay baños o cocinas que requieren ventilación forzada. No funciona nada más con la ventilación de la natural por ventana, sino que son espacios más o menos cerrados. Entonces prefieren colocarle un extractor, una tubería, un ducto. Entonces son también requieren un diseño, ¿verdad? Hay que diseñar de qué capacidad es ese extractor. De modo que hay la necesidad de un ingeniero mecánico que diseñe los sistemas mecánicos de la casa. Aire acondicionado, ventilación forzada, o por ejemplo también puede ser también el caso de sistema de bombeo para agua blanca o para agua de lluvia, y la casa no drena hacia la calle, y entonces hay que pensar cómo sacar el agua de la parte más baja hacia la parte hacia la calle, pues, que requiere una bomba. Ok, entonces eso más o menos es el proyecto. Hoy en día también hay proyectos de instalaciones de redes. Entonces la gente quiere tener, bueno, yo quiero mi computadora en tal parte, pero yo quiero un sistema que yo pueda conectarme en varias partes de la casa, tener internet. Yo voy a tener se llama una conexión en línea para todos los ambientes que yo quiera. Entonces hay que también pensar en eso y dejar prevista la tubería que se requiere. Ese es el proyecto entonces. Y de allí estaríamos listos para empezar a construir. Bueno, esta clase, como estaba planteado, es de introducción. Y hasta ahora hemos hablado del contenido de la asignatura a grandes rasgos de lo que es un proyecto de una vivienda, y hablamos de las diferencias entre cómputos métricos, cantidades. Un momento, yo le dije que eran cantidades, que eran cómputos métricos, me faltan otros dos conceptos. Los otros dos conceptos son cantidad de obra. ¿Qué es cantidad de obra? Bien, cantidad de obra, a diferencia del cómputo métrico, es si la obra ya está en ejecución, yo tengo la necesidad de medir efectivamente lo que se está haciendo para podérselo cobrar al cliente. Que no es lo mismo que yo en los planos saqué, por ejemplo, que los pedestales tenían, por decir, 1,20 m de alto, según plano, y con eso hice los cómputos métricos. Pero cuando los vacié, en vez de unos 20 tenían unos 50. ¿Por qué? Porque tuve que bajar más la profundidad de la excavación para conseguir un suelo suficientemente sólido, estable, resistente. De modo que ahí aumentó la excavación también. Aumentó la excavación, aumenta la altura del pedestal, va a aumentar el relleno. Entonces, ¿cómo hago? Yo pasé un presupuesto con base en unos cómputos métricos, pero yo quiero cobrar lo que efectivamente hice. Bueno, entonces hay que medir lo que está hecho. Esa medición corresponde a la cantidad de obra. Entonces, cómputos métricos son, ¿cómo fue que dijimos? Las cantidades de obra estimadas en base a los planos, y cantidades de obra son las cantidades medidas efectivamente en obra ejecutada. Cantidad de obra son las que efectivamente se miden una vez que la obra está ejecutada, y son las que se cobran.
Y el otro concepto, el tercer concepto que hay que entender es qué son cantidad de materiales. Esta es otra cosa. Imagínense ustedes que yo voy a hacer una columna de concreto. Entonces, una columna de concreto, pongámosle, ¿qué tiene? Tiene concreto, tiene acero y tiene encofrado. O sea, son tres actividades que yo tengo que considerar para la ejecución de una columna. El encofrado, el armado, el acero de refuerzo y el concreto que hay que vaciar. Okay. Si analizamos el encofrado, entonces yo por cada metro cuadrado de encofrado de esa columna, por cada metro cuadrado de encofrado de esa columna, yo necesito saber qué cantidad de tabla, qué cantidad de cuartones, qué cantidad de clavos, si voy a usar corbatas metálicas. Entonces son cantidades de materiales. Igualmente para el concreto de la columna, que tengo que estimarlo ya en metros cúbicos, bueno, si es premezclado es un metro cúbico de premezclado, pero si es concreto preparado en sitio, tengo que saber, bueno, cuánta piedra picada, cuánto de arena, cuánto de cemento, cuánto de agua. ¿De acuerdo? Entonces esas son cantidades de materiales. Y si es con el acero, bueno, el acero tiene la cabilla de tal del diámetro X y el alambre que se requiere para poder armar la cabilla. Entonces, es un concepto diferente. Entonces, la cantidad, fíjense bien, los cómputos métricos, que lo anotan, los cómputos métricos van en relación con los planos. Los cómputos métricos van en relación con los planos. Las cantidades de obra van en relación con las valuaciones. La evaluación es cuando yo cobro lo que estoy haciendo. La cantidad de obras van en relación con las valuaciones. Y las cantidades de materiales van en relación con el precio unitario de cada partida. O sea, nosotros tenemos que aprender a sacar cantidad de materiales para poder hacer precios unitarios. Ok, ahí están los tres conceptos. Bueno, nos queda 25 minutos. Si tienen alguna pregunta, este es el momento que podemos... Profe, ¿puede repetir lo último? Los cómputos métricos van en relación al análisis de precios. No, los cómputos métricos van en relación a los, a los planos del proyecto. ¿Ah? Los cómputos métricos van o tienen relación con o se estiman en base a los cómputos métricos. Perdón, en base a los planos de proyecto. Las cantidades de obra van en relación con las valuaciones, que son la forma como se cobra la obra. Van en relación con la obra ejecutada. Las cantidades de obra van en relación con la obra ejecutada. Y las cantidades de materiales van en relación con los análisis de precio unitario. ¿Estamos claros? Sí, gracias. Bien. Bueno, voy a ponerle entonces ahora el archivo, no sé si lo tengo por aquí. ¿Qué pasó? Ajá.
Tengo problemas con el Adobe. Voy a pasar el archivo a Gabriela. ¿Tú estás allí, Gabriela? Ah, ok. Ah, no, aquí como que estoy yo ya. No, no me lo quiere abrir. Ya te paso los archivos. Dice que no responde Adobe. Ajá. Ok, ahí lo tiene. Fíjense que, a ver, pero sube un poquito para ver la planta. Sube un poquito la página. El plano es 01. Ajá, ese que está aquí. ¿Ok? Ustedes ven allí, si pueden ampliar un poquito más para verlo. Ajá. Hay un índice de pilotes y después dice un índice de fundaciones. Muy bien. Quiere decir que en este proyecto vamos a trabajar con pilotes. Están los ejes en un sentido y en el otro. Se hacen los pilotes, después se conectan con vigas de riostras y cabezales. Cada pilote termina arriba en un cabezal, que es el que permite la unión entre un pilote y otro. Amplía un poquito más, por favor. Ok. Ajá. Amplía un poquito más donde está el rayadito ese de la losa, donde aparece el armado de la losa. Le dice ahí, ajá, ajá. Baja un poquito, ajá, dice losa de piso de espesor 15 centímetros con cavidad de 3 octavos a cada 20 en ambos sentidos. Ok. Fíjense que entonces aquí, en las estructuras con pilotes, no es recomendable utilizar malla en los pisos, malla electrosoldada, sino que se utiliza cabilla, porque esa losa trabaja amarrada con las vigas. Si le damos un poquito a la derecha, vemos un detalle también. Mueve un poco hacia la derecha. Más. O más. Más. Ajá, sube un poquito. Ajá, ahí está. Sube otro poquito. Dice detalle rosa de piso. Ajá. Fíjense ustedes. La viga de Río. Lo moviste. Baja. Aquí. Ok, ahí. ¿Ven donde dice viga de riostra? Ok. Eso que llama grapa de 3 octavos por 1 metro a cada 30 es esa cabilla como en forma de una U invertida. Esa U se deja sembrada en la viga de riostra y después esa U se amarra con la cabilla de la losa de piso. ¿Ah? Y esto es muy interesante porque normalmente las losas de piso no trabajan así. Simplemente se apoyan arriba de la viga de riostra y ya. Aquí está conectada con la viga de riostra.
No, que esas losas son estructurales. Esas losas de piso son estructurales. Se calculan como una losa de entrepiso, donde hay carga del suelo, por un lado, la reacción del suelo, y también una carga, digamos, que se le pueda poner por encima, aparte de la carga de la gente que camina por ahí, bueno, mobiliario, paredes, etcétera. Entonces, esto es un detalle bien interesante que ustedes van a poder apreciar en este proyecto. Este proyecto yo creo que deberíamos hacerlo en grupos de 2. Este grupo es pequeño, son 13 nada más. ¿Okay? Pudieran ser 5 grupos de 2 y un grupo de 3. Yo quiero que trabajen mucho con este proyecto porque van a aprender demasiado. Una casa grande que tiene pilotes, que tiene pedestales, que tiene cabezales, que tiene losas conectadas con las vigas de rioja. Bueno, y a este proyecto hay que hacerle los cómputos métricos. Así que yo le voy a pasar también un archivo con un listado de los cómputos métricos que normalmente hay en un proyecto como este. Quizás le pase el archivo donde están todos los cómputos métricos, donde están todas las descripciones de las partidas, pero no los cómputos métricos. Vamos a ver, o sea, yo les borraría los cómputos porque si no el trabajo ya está hecho. Déjenme ver si lo consigo por aquí, ese que
contenido de la asignatura, donde van a ver también cuáles son las evaluaciones, y les paso los cómputos métricos, el listado de cómputos métricos. Ustedes tienen que hacer el cálculo. Bueno, hasta aquí entonces sería por ahora esta clase. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? Profe, disculpe, en el cronograma decía que iban a estar las clases presenciales.